os parece, vamos a empezar con la charla. Y bueno, yo en mi sesión quería hablaros de seguridad en Joomla, ¿no? ¿Alguien necesita folio? Yo sí, eres tan amable. Entonces, bueno, lo que un poco no lo contaba antes, soy ingeniero de informática, cofundador de Ayuda Joomla, soy aficionado a los CMS y al marketing online, todo lo que saben de cosas por internet. Soy freelance en mis ratos libres, aunque últimamente eso de ratos libres ya no existe. Y mi correo electrónico, por si queréis contactarme alguna vez, alejandro@ayudajoomla.com, y en Twitter estoy detrás de @ayudajoomla y de alejandro_df. Entonces, lo primero que yo os quiero decir es que no soy experto en seguridad. Yo he aprendido a palos. Entonces, me he encontrado en esta vida una serie de circunstancias, de hackeos, y de experiencias que me han ayudado a conocer un poco cómo tengo que trabajar con Joomla para que eso no vuelva a suceder. Más esos malos momentos que yo he vivido han ocurrido de todo tipo, ¿no? Con nocturnidad, el fin de semana de noche, estando de viaje, y la más divertida, la web del trabajo llega un lunes y encontrarte una bandera de Ecuador con un mensaje reivindicativo de te hemos hackeado la página y tal, ¿no? ¿La vais a colgar la texto o ya vais a esperar? Posiblemente después del Joomla Day. Vamos, no sé si cambiaré un poco los temas que trate, pero posiblemente la colgaremos después de la sesión del Joomla Day. Más que nada para que la gente que vaya de Joomla Day diga no voy. No, como ya lo he visto, y me quedo ahí solo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a ver un poco qué versiones de Joomla tenemos actualmente, unos conceptos básicos de seguridad, os voy a enseñar mi caja de herramientas y quiero enseñar algunos ejemplillos de cosas que me he encontrado por ahí en los servidores, ¿no? Entonces, bueno, resulta que la gente de Joomplace, que es una empresa que desarrolla extensiones y tal, hicieron un estudio y se cogieron todos los sitios web más importantes del ranking Alexa que estaban hechos con Joomla y analizaron qué versiones utilizaban. Y se encontraron que el 51% de esos sitios utilizaban Joomla 1.5. Joomla 2.5 un 23%, y después ya hay un número que no consiguieron determinar qué versión utilizaban, y si os fijáis el impacto de Joomla 3 pues es muy bajo, 0,7%, un 0,3%. Un impacto pequeño. ¿Qué ocurre? Nos encontramos que Joomla 1.5 ya no es estable. Desde el 1 de diciembre de 2012 se terminaron de sacar actualizaciones de seguridad para Joomla 1.5. Sin embargo, nos encontramos que hay un 50% de esos grupos que han analizado en este estudio que utilizan todavía Joomla 1.5. ¿Por qué? Pues eso lo contará mi compañero Juan, que en la charla de migraciones yo veo la de seguridad. ¿Vale? Entonces, nos encontramos eso, que Joomla 1.0 es obsoleto, Joomla 1.5 es obsoleto, Joomla 1.6 es obsoleto, Joomla 1.7 es obsoleto, y ahora tenemos Joomla 2.5, Joomla 3 y Joomla 3.1. Realmente de Joomla 3 se pasa ya a la 3.1 de forma automática, ¿no? Yo añadiría obsoleto y muy inseguro. Déjame decir, ¿te parece? Es que digo, se va a quedar en obsoleto. Es que hay que meter miedo. Entonces, ¿qué ocurre? Nos encontramos con estas versiones que son obsoletas y sin soporte actual y que además tienen una vulnerabilidad crítica. De hecho, antes del verano apareció una vulnerabilidad que te dejaba subir archivos al servidor. Una vulnerabilidad que te permite subir archivos al servidor te deja que tú subas un archivo PHP y que ese archivo PHP lleve el código que lleve y se ejecute. Entonces puedo ejecutar lo que yo programe. Te puedo meter un shell script, por ejemplo, que te puedo enseñar una demo, y ese shell script puede recorrer todos los directorios que hay en ese servidor, puede intentar lanzar consultas sobre la base de datos, ¿no? Y puede hacer una serie de cosas. Entonces, una vulnerabilidad grave. Y tenemos un número de personas importantes que sigue utilizando Joomla 1.5, que se resisten a migrar porque están cómodos con Joomla 1.5, porque no necesitan plataformas, porque no ha llegado un tío y le ha hackeado la página y se han visto la necesidad. Entonces, están contentos como están y deciden no cambiar, ¿no? Entonces, nosotros lo que recomendamos es, si tenéis clientes o tenéis páginas web vosotros que utilicen versiones que son obsoletas y son vulnerables, que las migréis a 2.5 o a 3. Preferiblemente a 3. Si las extensiones que utilicen en vuestro sitio web están compatibles, porque ya después el salto de 3 a 3.5 va a ser más sencillo. Pero
migraciones, ya lo he dicho, lo comentará mi compañero Juan. Entonces, hay muchas vulnerabilidades y estas yo he recogido 4 que son las más típicas, por así decirlo, ¿no? Está SQL Injection, que consiste en que yo consiga lanzar consultas sobre la base de datos. Me puedo encontrar de que he cogido un componente de terceros que tiene un formulario, por ejemplo, y esa entrada del formulario, dándole una determinada entrada, a lo mejor poniéndole unas comitas y añadiendo una secuencia SQL, me deja ejecutar consultas y me devuelve el resultado. Si yo consigo hacer eso, puedo extraer información de la base de datos. Imaginaos, por ejemplo, un VirtueMar que sea vulnerable por SQL Injection. Yo podría lanzar consultas y si esa web es de mi competencia y me interesa saber quiénes son sus clientes o cuál es el producto que más vende, porque yo vendo los mismos productos y quiero ver si le puedo hacer la competencia, pues podría intentar extraer esa información de la base de datos, ¿no? Saber cuántos pedidos tiene y tal. Entonces son una vulnerabilidad importante. Hay otras que son las de Information Disclosure, o como se diga, que lo que es obtener información del sistema que más tarde yo puedo utilizar para atacar, ¿no? Qué versión de PHP está utilizando, qué versión tiene el Apache, qué versión de Joomla tiene. Si consigo averiguar qué versión de Joomla tiene, tengo más fácil encontrar una vulnerabilidad que yo pueda explotar, porque una cosa que sí tenemos clara, cuando hay una vulnerabilidad en internet se pueden encontrar las formas de explotarla. Hay vídeos en YouTube, hay tutoriales escritos y entonces pues estamos ahí un poco vendidos. Incluso hay herramientas automatizadas que se encargan de explotarla, con lo cual tenemos que curarnos, ¿no? de tener vulnerabilidad en nuestro sitio. Hay otras que son las XSS, Cross-Site Scripting, que básicamente yo inyecto código en JavaScript o también en Visual Basic Script, me parece que se puede hacer, y lo que hago es manipular el funcionamiento del sitio. Hay un tuitero que se llama Alberto Ticote que se dedica a buscar este tipo de vulnerabilidades. Por ejemplo, la web del Corte Inglés, él te pasa un enlace y cuando tú entras al enlace que va a la web del Corte Inglés aparece una foto suya y pone compra el nuevo libro de Alberto Ticote o cosas así, ¿no? Y se dedica a hacer ese tipo de perrería sin maldad. Pero una persona que sí tenga maldad, yo puedo mandarte un enlace malicioso y que ese código script que me está dejando ejecutar dentro de la web, pues le pueda hacer algún tipo de daño. Y otro tipo de vulnerabilidad, el directory traversal, que es que me deje acceder a directorios, archivos, zonas que yo no debería de tener programadas o que creemos que tienen una calidad. Realmente hay un proveedor de plantillas que, por ejemplo, la validación de código CSS y de XHTML le llega a pegar 200 errores en una demo. Entonces, fue una cosa que yo esta plantilla no la compro, ¿no? Pero no tiene nada que ver eso con la seguridad, sino con la calidad que me da. Pero y los hay que te inyectan directamente ellos. Ahí voy. No pasa la validación. Me descargo una plantilla gratis y me lleva enlaces inyectados de publicidad o enlaces ocultos a páginas porno, de casinos o cosas así, ¿no? Entonces, buscaros esos proveedores fiables, ¿no? Y bueno, y comparar un poco el prestigio. Entonces, esto... Eso último es tipiquísimo de las plantillas que tienen insertar código. Exacto, ahora voy... Es que este punto podría ir metido dentro, el 4, que es ojo con las descargas ilegales. Me voy a ciertos foros o páginas, ¿no? No vamos a decir los nombres, en el que están el paquete de todas las plantillas de Joomla del año 2013, el paquete de tal, las extensiones, pero ¿quién me garantiza a mí? Como esto es software libre, es código PHP, yo puedo poner ahí una puerta trasera, puedo poner enlaces a sitios pornográficos o cosas así. ¿Quién me garantiza a mí que no han hecho eso? Por eso tenéis que tener cuidado y si lo podéis bajarlo de los proveedores oficiales. Pues hay algunas cosas que cuestan dinero, pero a veces nos ahorramos 10 euros y nos sale la puñeta más grande. Es que Después, yo, por mi experiencia, en el 99% de los casos que te descargas de algún sitio de Ware, llevan algo. lleva. Siempre, ¿no? Es que 99, más. posiblemente me queda corto, pero bueno, por dejar ahí un... Y Está además que bien, ya esperanza. claro, te lo insertan en base 64 en una imagen y es muy difícil de terminarlo.
yo siempre, como yo vengo del Windows 3.11 y del Windows 95 de aquella época, cada vez que actualizábamos nosotros todo este tipo de programas, el ordenador como aquello cada vez iba peor. Entonces eso se me quedaba a mí como grabado aquí en la cabeza, y entonces con mi Joomla, yo no lo he actualizado las versiones, yo he utilizado la 2.0 hasta hace 6 meses que ya me leí el tema y ya me puse a darle al botoncito para actualizarla, pero porque realmente me daba miedo a que se me fuera a desconfigurar alguna extensión. ¿Eso es posible? O sea, Puede pasar, de hecho puede pasar que nosotros teníamos un Joomla 2.5 y lo actualizamos a 3 y resulta que el componente Cunena con el componente Fabric no se llevaba bien. No, perdona, era un Joomla 2.5 y actualizamos Cunena 2 a Cunena 3 y después teníamos el componente Fabric y no se llevaban bien. Y petaba la web entera. Entonces, puede haber problemas de tanto al actualizar extensiones, al actualizar plantillas o al actualizar el core de Joomla. Pero normalmente de la 2.5 a actualizar la 10 y con la 12, no me acuerdo. No, pero dentro. Pero tú hablas de Yo hablo de Joomla. Dentro de la misma versión, de la misma versión le doy, a mí me da mucho miedo. Porque ahí no suele haber, no sé si lo hablas ahora, hablas de Akiva y de... sí, tengo eso todo. Claro, entonces, pero no suele. haces una copia de seguridad antes y lo actualizas. Si no, Siempre me ha dado miedo, digo, yo lo voy a dejar como está. Siempre que vayas a tocar algo que te pueda romper el sitio, copia de seguridad antes. Eso es claro. De hecho, punto 5, realiza copia de seguridad periódicamente y si es posible de forma automatizada, porque muchas veces te olvidas. Entonces, resulta que con la versión de Akiva Pro puedes hacer copia de seguridad y mandarla al Dropbox directamente. Nosotros se lo hacemos a muchos clientes que tienen cuenta de Dropbox y le mandamos la copia de seguridad y claro, también son web relativamente pequeñas, de 300 megas, ¿no? Y tal, también se puede mandar por FTP y tal. Entonces, automatizar las copias de seguridad es mucho mejor que hacerla automática. Sobre todo si tienes... ¿Y las copias las recomiendas hacer a partir de extensiones que hacen copias a nivel de servidor, no la vez que sean más...? También es viable hacerlo a nivel de servidor. Pero ¿por qué? Bueno, y sí... Yo hago las dos. Hacer las dos. Sí. Vale. Es que para la operativa, digamos, voy a actualizar una extensión. Akiva, por ejemplo, te hace puntos de restauración y eso es súper cómodo. A mí me ha dado, yo ya no tengo cuidado al actualizar una extensión. Le doy, me hace una copia de seguridad solo de lo que se va a modificar con esa extensión, que no funciona, restaurar punto anterior. Y con 2 clics lo tiene. Sí, pero ¿os parece que termine las posiciones Sí, con la pregunta sí. luego? Yo no quiero hacer un moderador, pero es que si no... Esa funcionalidad que comenté Isidro viene en Akiva Pro. Entonces, Akiva Pro me parece que vale 40 euros y te ahorra muchos problemas, porque cada vez que voy a actualizar, él coge y saca la copia antes. Ya decís, uy, se me ha olvidado hacer la copia, no. Él coge y la saca y ya después actualiza. Y a nivel de servidor también, ¿no? Y además tienes una copia diaria cada 6 horas. Bueno, y después también muchas veces vuestros proveedores de hosting... Quería contrastar qué es lo que hacíais. Muchas veces vuestros proveedores de hosting también sacan copias. O sea que si tú tienes tu copia de Akiva, la copia que tú sacas a nivel de servidor, si tienes un VPS, te puedes hacer copia de seguridad. Y aparte, si tu proveedor de hosting también saca copia, pues tienes 3. Siempre es mejor 3 que ninguna. Sigo. Proteger la carpeta del administrador. Resulta de que todos sabemos que si yo entro en un sitio web /administrator, ahí tengo para entrar al panel de administrador y yo me puedo poner allí a probar usuarios, uno, otro, puedo poner un programa informático que se ponga a probarlo al azar y allí podemos echar el día, ¿no? Entonces lo suyo es que cerréis esa carpeta. Entonces podéis añadir, hay extensiones como HotSecure o AdminTools que os dejan meter una contraseña antes de ese formulario de Joomla. Entonces tenéis dos formularios de autenticación. Y además, HotSecure os deja cambiar el path. Ya podéis tener, en vez de que sea mi sitio web.com/administrator, puede ser gestión, por ejemplo. /gestión, /mi panel de administración. Y podéis cambiar ese path para que no sea administrator y os habrá que haya alguien allí intentando jugar a la lotería a ver si acierta y pasa, ¿no? Permiso de archivo y carpeta. Lo recomendable es que las carpetas siempre lleven 755, los archivos 644, los archivos PHP,
y el configuration.php que lleve 444. Es decir, que no se puede escribir ese archivo para que alguien lo cambie. Punto 8 lo he contado antes, evitar contraseñas fáciles y su repetición, ¿no? Utilizar un alojamiento profesional. Hay un hosting que os saca la copia de seguridad, y entonces si vosotros por lo que sea no tenéis copia de seguridad le podéis pedir la copia. A lo mejor tiene una copia de hace 3 días, pero siempre mejor es una copia de hace 3 días que una copia que no tener copia, ¿no? Y te quiere cobrar 40 euros por la copia de hace 3 días. También que... hay proveedores que cobran por eso. También depende del tipo de alojamiento que tengáis contratado. Si tenéis alojamiento básico, a lo mejor cobra. Si tenéis ya un servidor VPS, pues no suelen cobrar, ¿no? ¿Qué iba a decir más? Me queda blanco. Perdona, Alejandro. Dime. En el anterior, la diapositiva anterior, me has dicho que había dos herramientas, una era JSecure y la otra. JSecure y Admin Tools. Bueno, después en el hosting hay veces que tienes el alojamiento y tienes activado el informe de errores, ¿no? Y ese informe de errores, si salta un error de PHP, pues te da cierta información que puede ayudar a la persona que te está atacando a conocer un poco qué componente está utilizando, cosas así. Si lo deshabilitamos, va a salir una pantalla en blanca y no vamos a aportar esa información al atacante, ¿no? Después existen componentes de seguridad o servicios. Tenemos Admin Tool, que ya lo hemos mencionado, RS Firewall o el servicio de MyJoomla, que nos van a ayudar a mejorar la seguridad de nuestra web. En el caso de Admin Tool y RS Firewall, se instalan dentro de Joomla y nos permiten escanear archivos y hacer una serie de cosas. Y en el caso del servicio MyJoomla es un servicio web donde tú instalas un componente y después lanzas una auditoría sobre tu sitio web y te llega un informe completo de son unos 50 y tantos puntos de seguridad con las opciones de mejoras que tiene que hacer y todo explicado, ¿no? Ahí. Y después, este es muy gracioso porque no sé si alguno utiliza algún alojamiento multidominio, tipo tarifa plana, como la que ofrece Red Corona, o si no, pues bueno, algún alojamiento multidominio o tipo tarifa plana. De esto que yo contrato un alojamiento web relativamente barato y puedo tener todos los dominios que yo quiera en ese alojamiento. Eso es one and one, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No lo sé porque no uso one and one, pero yo tengo un sitio web en una carpetita y mi dominio que apunta a ese sitio web. Y en el mismo hosting tengo otra carpetita, otra, total que tengo 10 sitios web, 10 dominios y todo alojado. Pero si un sitio web es vulnerable, lo son todos. Porque yo entro a un sitio web y me cargo el resto. Nosotros le pasó también al cliente, le entraron y como tenía varios sitios web enlazados, en todos los sitios web le hicieron un defacement y le pusieron el típico mensaje reivindicativo, ¿no? Pues, en fin. Entonces, lo mejor es que cada sitio web esté separado para que los archivos no sean accesibles de un sitio a otro. Porque si tienes un Joomla, tienes un WordPress, ya tienes el Joomla que instalaste un día para hacer una prueba y que no lo has usado más y se quedó en la versión 1.5.11, pues si te entras por ese, te puede joder el resto. Hombre, normalmente los servidores de los que dan alojamiento web, Apache lo tiene configurado para que eso no te pueda ocurrir. Depende del plan que contrates. Es que hay diferentes planes. Te quiero decir, ahí de todo modo el señor. Es menos habitual de lo que te crees que esté bien configurado. Pero lo lógico, Apache tiene un parámetro en la configuración que es precisamente para que no pueda escalar a directorios fuera de la carpeta. Pero eso consume más recursos por cuenta, con lo cual puedes meter menos cuentas por servidor, con lo cual hay productos que te permiten hacer esto y entonces te encuentras con ese problema. Hombre, son cosas que hay que tener en cuenta, pero es que son cosas básicas. Es decir, claro, cuando tú vas a mirar un servidor, la seguridad de algún alojamiento, lo que sea, son las típicas cosas que no se miran de primera, sino que se miran ya de tercera cuando ya las has contratado. Y cuando ya las has contratado tienen difícil solución y tienes que escalar al paquete superior, pero que en principio hay que buscar un proveedor, claro, que esas cosas las tenga a contemplar, ¿no? Y que te permita, por ejemplo... No buscar el proveedor, es también contratarlo, porque hay que proveedores que te ofrecen ese paquete y tú lo contratas porque dices, bueno, pues si pues el de Red Corona estaba a 100 euros y me cuesta 100 euros y meto 10, 20, 30 páginas,
pues muy baratito me ha salido. Pero después tiene ese problema, que pues, estás vendido a la seguridad del resto de los sitios. Sí, hay otra, vamos, yo tenía un cliente que trabajaba con MediaTemplate, lo digo aquí para que todo el mundo sepa que funcionaba exactamente igual, ¿no? Tú entras y tiene allí 10 dominios y los 10 dominios cuelgan al final del mismo directorio raíz, con lo cual si tienes un problema de eso, pues te puedes encontrar, salvo que esté bien protegido, que MediaTemplate está bien protegido. ¿Vale? Pero es que compartido siempre, aunque no sea por ahí, te va a coger por otro sitio, ¿eh? Te consume recursos, un portal, te cae todo el servidor, entonces... Hombre, lo que tiene que tener compartido. Si es compartido... Claro, pero por eso tiene un VPS... vas como vas, ¿sabes? O sea, claro, se puede permitir hasta anunciar la televisión, ¿no? Y tú mandas un tico, oye, cámbiame los permisos de archivo, me lo traen 777, y tranquilo. Bueno, busca código malicioso. Si te has descargado una extensión, si te han hackeado el sitio web y te han hecho algo, es posible de que en alguna parte te hayan metido código malicioso. O bien que te hayan metido un archivo que hace cosas malas, o que te hayan modificado un archivo del core de Joomla o de alguna extensión que haga cosas malas. Entonces, yo lo que recomiendo es que lancéis una búsqueda sobre los archivos. Lo podéis hacer con algún programa como Notepad++ o Komodo también, que es para los que usáis Mac. Y te deja hacer búsqueda por dentro del archivo. Entonces puedes buscar cadenas como base 64 de code, URL de code, strlog13, ¿no? Que son, porque normalmente no te encuentras allí el código malicioso escrito directamente, sino que te encuentras una cadena de caracteres raras y después haces base 64 de code y de ahí sale ya el código malicioso, ¿no? Está escondido para que sea más difícil. Después, me voy a saltar un punto, vengo a revisa el directorio de imágenes, porque al igual que te encuentras archivos modificados, te encuentras imágenes que resulta que no son imágenes. Yo un día, en un sitio web hackeado de un colegio, digo yo, esta imagen, ¿por qué no previsualiza? No hace nada, le doy aquí, no me sale ni el iconito chiquitito, ni nada. Lo lancé al Notepad y me encontré un shell script metido dentro de la imagen. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes código PHP, tú puedes hacer un include de una imagen que realmente tiene código dentro y lo puedes ejecutar sin problema. A él le da igual que ese archivo sea .jpg. Dentro tiene código y él lo procesa sin problema y queda muy disimulado, ¿no? Porque dice, bueno, pues una imagen más del directorio de imágenes. Lo mismo ocurre si tienes extensiones que permitan subir archivos, te puedes encontrar en esa carpeta archivos maliciosos o tal, porque si la extensión tenía alguna vulnerabilidad que permite subir archivos o que permitía acceder a cierta parte que dejara subir archivos, pues te pueden intentar meter ese archivo ahí, ¿no? En ese directorio de subida que tiene. Otro consejo, que reviséis la lista de extensiones vulnerables, ¿no? En bell.joomla.org tenéis una recompilación de las vulnerabilidades que se han detectado y que se han añadido a ese portal. Entonces podéis ver si alguna de las extensiones que tenéis instaladas es vulnerable o la versión que tenéis instalada. De todas formas, lo he dicho en el segundo punto, me parece que era, si tenéis estas extensiones que estén desactualizadas, actualizadlas. Esto en Joomla 1.5 era un coñazo, porque en Joomla 1.5 no te avisaba si la extensión, si había salido una versión nueva o no. Ahora tenemos la suerte que ya desde la 1.6 se metieron las notificaciones de actualizaciones y ya mejora esto mucho, ¿no? Otro detalle, muchas veces pues restauramos una copia de seguridad o hacemos una copia con Akiva para llevárnoslo al sitio a otro servidor y tal, y dejamos el Kickstarter metido. ¿No? Porque a lo mejor he restaurado el sitio, he seguido trabajando y me he olvidado de borrar el archivo PHP del Kickstarter, ¿no? Entonces sería interesante eliminarlo, ¿no? JCE, el editor JCE es muy famoso por tener ciertas vulnerabilidades de seguridad. Entonces yo siempre intento tenerlo actualizado a la última versión. Es verdad que siempre cuando haces un sitio para un cliente, ¿no? Voy a ponerle JCE porque es más fácil para la subida de imágenes, ¿no? Si tiene la versión Pro te deja recortar la imagen, ¿no? Te deja una serie de cosas mucho mejor que el editor que trae Joomla por defecto. Pero si no lo actualizas, también tiene vulnerabilidades de seguridad que te pueden dejar eso, la subida de archivos y encontrarte en la carpeta de imágenes los archivos que os comentaba antes. Después, típicamente, el usuario administrador, cuando nosotros instalamos Joomla, pues toma el ID 62 o el 42. Entonces lo suyo sería que ese usuario lo eliminarais, ¿no? Porque si yo consigo hacer
una inyección de SQL, pues digo, me voy a ir directo para el usuario administrador, que sé que ya tiene, y voy a ver qué contraseña tiene almacenada ahí. Realmente, en Joomla 1.5 tú tienes la contraseña almacenada cifrada en MD5. Pero existen bases de datos donde se almacena, hay gente que se ha entretenido en traducir palabras para ver qué cifrado en MD5. Entonces, yo meto ese cifrado en MD5 y me dice la contraseña, ¿no? Si es una contraseña de diccionario, ¿no? Si yo escribo piruleta o fresa como contraseña, pues esa contraseña va a estar en su diccionario. Si empiezo ya a meter caracteres raros, números, mayúsculas, minúsculas, pues es menos probable que esté. ¿Qué pasó? Que con las nuevas versiones ya de Joomla, aparte se le metió un salto. Entonces esa contraseña, nosotros tenemos la contraseña que hemos metido, se le ha metido un juego de caracteres más para que no sea para que no se almacene igual, y ese juego de caracteres es aleatorio, se genera una semilla para cada instalación de Joomla y después se cifra en MD5. Entonces es más difícil, por no decir prácticamente imposible, de que alguien coja esa cadena, la ponga en un analizador y te lo saque, porque tiene ese salto metido ahí para que, además como es aleatorio, no siempre el mismo, nos ayuda a eso, ¿no? Que esa contraseña esté más protegida. Después, bueno, sobre integridad en la base de datos, en Joomla 1.5 normalmente por defecto el prefijo era Josh/, y siempre era ese prefijo. Entonces se recomendaba cambiar ese prefijo para que no se utilizara. En las nuevas versiones, ya a partir de la 1.6, ese prefijo era aleatorio, entonces ya no tenemos ese problema. Pero sí es verdad que si cuando migras el sitio mantienes el prefijo, arrastras ese problema, ¿no? De que ya el prefijo ese es conocido, y si alguien intenta buscar, lanzar alguna consulta SQL y tal, tiene que saber el prefijo de la tabla para poder buscarlo. Si no le ponemos Josh va a ser más difícil. Y después, bueno, cuando instaláis Joomla habéis visto que sale una serie de recomendaciones, ¿no? Que salen en verde si son correctas, en roja si son incorrectas. Entonces eso debería de cumplirlo, ¿no? Por ejemplo, tener desactivado Save Model, tener desactivado Display Errors, el registro global o las magic quotes. Ahora, la 3.1 directamente no te deja instalarlo si no lo cumple. No lo sabía, un detalle, un buen detalle. No te deja, se queda en rojo y... Entonces, a ver cómo voy el tiempo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, claro. Porque lo has terminado. Cuando yo me meto en mi hosting, que no digo el mío porque me da vergüenza, y me voy a las estadísticas y de número de visitas, ¿no? Pues tengo siempre las mismas visitas y de repente me viene, ¿no? el típico día que me hace el subidón, badumba, y se me sube a que he tenido 10.000 visitas. Mentira, ¿no? ¿Eso es un ataque? Pueden ser muchas cosas. Sin verlo y analizarlo, pueden ser muchas cosas. Lo que sí es verdad que, por ejemplo, cuando miro en qué página es donde tengo las visitas, es la del administrador. Mira, Joomla metió un chivato que si te vas al componente redirección puedes ver qué páginas se han accedido de forma errónea. Entonces puedes ver tanto enlaces rotos tuyos como gente que ha estado intentando probar. Entonces yo, por ejemplo, en Ayuda Joomla me he encontrado mucho ayudajoomla.com/phpmiami o rutas de PrestaShop o de cPanel, porque a lo mejor algún robot automático ha llegado allí y se ha puesto a probar al azar, ¿no? Digo, voy a ver si esto es un PrestaShop. E intenta probar un exploit. No un PrestaShop, voy a probar a ver si tiene phpmiami instalado en la raíz. Entonces prueban ciertas cosas para intentar al azar. En el componente de redirección vas a poder ver esas URLs que han fallado en tu sitio y a lo mejor encuentras algún detalle que porque hay unas redes que no me corresponden y que la han intentado probar, es lo que me estás diciendo, la redirección. Sí, pero puede ser por un error, porque yo estaba escribiendo tu web y he escrito barra lo que sea y lo he escrito mal, o te puedes encontrar cosas interesantes. Yo te digo, en nuestro blog, en Ayuda Joomla, no he encontrado /phpmiami, de ¿cómo se llama? De Oscommerce, también lo he intentado, pero claro, porque ahí llega un robot y dice, voy a probar aquí a ver qué cuela, ¿no? Y prueba al azar para intentar infectar, ¿no? Y esos son unos kits de infecciones que se venden en el mercado negro del software pirata, que se encarga de hacer esas cosas de forma automatizada, ¿no? Pero lo que él dice, sí, siempre que sea un ataque esto de fuerza bruta de contraseña, de que siempre /administrador
Sí, sí. Tiene muchas visitas en barra administradas. Concretamente la última han sido 8.156 en un día. Entonces, Directo, o sea, solo en barra administrada. Solo, claro. No te voy a entender ese detalle. Pues a lo mejor era fuerza bruta probando. Pero en ese caso, cierras el barra administrator utilizando admin tools. Bueno, realmente no hace falta utilizar admin tools o JSecure para cerrar un directorio y que haya que meter usuario y contraseña, pero es más fácil, ¿no? Si lo haces así. Lo cierras, ahí va a haber un usuario y contraseña, pero no es el usuario y contraseña de Joomla, es un usuario que tú has puesto. Y después tienes el otro de Joomla, o sea que para que se salte los dos es muy difícil. Bueno, me han hackeado la web. ¿Ahora qué hago? Llegado allí, llamo a ayuda Joomla. tenemos un servicio de soporte y solución de problemas que, bueno, la publicidad hacemos después. Me han hackeado la web. He llegado un día y me he encontrado allí una pantalla en blanco. Me he encontrado un mensaje en árabe reivindicando algo, una bandera de otro país, de Malasia, de Ecuador, en fin, de Turquía, de Túnez también. En fin, hay mucho pirata turco. Hay mucho ataque malicioso por ahí suelto. ¿Qué hago? ¿Cómo recupero mi web? Realmente te pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ataque de defacement, que es este que te cambian la portada y te ponen ahí la banderita con musiquita, ¿no? Y el mensaje reivindicativo. Ese ataque muchas veces lo que hace es que te planta un archivo index.html, no te modifican el sitio, por ejemplo, pero te inyecta un archivo index.html en la raíz. ¿Qué pasa? Cuando servidor Apache va a servir la web, primero mire si hay index.html. Si no lo hay, se va al index.php, que es el de Joomla. Entonces, te han podido inyectar un archivo index.html que lleva ese código malicioso. Otra variante, no te han inyectado el archivo ese, sino que han modificado el archivo index.php de Joomla y ahí lo han metido. Pero después hay otra variante más de ese, que han salido al index.php de la plantilla que tú tienes en su sitio web y allí es donde te han plantado el código malicioso. Y así, en el archivo component.php también te lo pueden meter, y así hay muchas variantes de ese ataque, ¿no? Yo me está estresando, tío. Te lo juro. Qué barbaridad. ¿Cómo lo soluciono? Pues yo os he contado 3 o 4 sitios típicos donde te puedes encontrar ese archivo que te ha metido, que te ha hecho el defecto. Puedes cogerte un programa que busque en archivos e intentar buscar una cadena de caracteres de las que salen ese mensaje. Si la página no está cifrada, va a encontrar el archivo donde está esa cadena de caracteres. Con el método que os he explicado antes, ¿no? Con Notepad++, con Komodo o con cualquier otro software que os permita buscar en los archivos de texto. ¿Que no lo encuentro? Prueba a buscar a ver si hay cadenas de base 64 de code, URL de code, las que os he contado anteriormente. Y bueno, un poco, ¿no? Investigar a ver dónde pues, antes de poner mi mensaje me voy a cargar el archivo, ¿no? Y se ha cargado la carpeta administrator, se ha cargado cualquier otra carpeta, se la ha cargado toda directamente, la que la ha querido. Entonces, ¿qué hago? Tiro de copia de seguridad. Entonces, si tengo una copia de seguridad que yo sé que está sana, pongo esa copia de seguridad. Si tengo una copia de seguridad de hace 2 días, pero yo no sé si ya ese hombre había entrado ahí y a lo mejor me ha inyectado, ya tengo una puerta trasera metida por ahí a algún lado. Entonces, intento, si no tengo copia de seguridad sana, restaurar una copia de seguridad que no sabemos si es sana y intento buscar que no haya infección por ningún lado, ¿no? Lo mismo, buscar los archivos, utilizar admin tools, RS Firewall o MyJoomla, que también te hacen ese escaneado de forma automática, ¿no? Yo normalmente hago esas 2 opciones, lo hago a mano y también de forma automática, ¿no? Por si hubiera algo que yo no hubiera podido encontrar a mano. No lo he dicho antes, pero si te hacen el ataque de defacement, aunque no te borren los archivos, tú ya sabes que hay alguien ha podido subir un archivo index.html o te ha modificado el index.php, o sea que te ha podido subir lo que quiera, tienes que buscarlo también, ¿no? A ver si hubiera dicho. Y nos encontramos el otro caso, no tengo copia de seguridad. Ya han llegado y se han cargado todos los archivos. O se han cargado toda la base de datos, también se pueden cargar, si deciden borrar la base de datos y se lo proponen, también pueden hacerlo. No tengo copia de seguridad, contacto con mi hosting, a ver si mi hosting tiene una copia de seguridad que ellos hayan hecho para que me la restauren y a partir de ahí hago
una auditoría de seguridad y ver por dónde ha podido entrar, ¿no? Tengo que tomar también las medidas necesarias para actualizar, o sea, identificar por dónde ha entrado y actualizarlo todo, que no haya que den puertas traseras y toda esa serie de cosas. Mi hosting no tiene copia de seguridad. ¿Y ahora qué hacemos? Empezar de nuevo, tío. Pues sí, no tengo, si no tengo archivos, estamos jodidos. Si se han cargado archivos de la carpeta administrator, pues quizás no pase nada. Reinstalo Joomla, si tengo una copia de la base de datos, si no la han tocado, la tengo intacta, reinstalo Joomla y puedo intentar tirar con los archivos. Si tenía imágenes, tenía documentos PDF y se la han cargado, pues probablemente eso los haya perdido. ¿Vale? Pero se puede intentar restaurar. Pero ya el problema ya más grave es que no tengo copia de seguridad, se han cargado los archivos, se han cargado la base de datos. Ya es Sí, filigrana. con el simple hecho, si no hay base de datos ya no tienes página. ¿Vale? Pero si se cargan los archivos, pues siempre a lo mejor puedes probar a reinstalar todos los mismos componentes que tenías y a lo mejor pues, los datos estaban en la base de datos y a lo mejor has perdido alguna imagen, algún archivo o algo así. Entonces ahora mismo esos son los casos a mí que se me ocurren. ¿No te acuerdas cuando le inyectaron código y mandaron mining desde el servidor? Es otro tipo de ataque es que un sitio web funciona allí perfecto, todo va bien, pero de buena primera te encuentras que te has metido tu cuenta de correo electrónico en spam, ¿no? Y hay sitios web donde tú puedes comprobar si tu cuenta de correo está marcada como spam, y está marcada en todos sitios como spam. Y resulta que alguien ha metido un script en tu página y lo aprovecha para mandar spam, mensajes de spam a todo el mundo. Y entonces a lo mejor pues te manda 40.000 emails al día o una cantidad así y realmente tú no te enteras si no te llega un mensaje, si no te das cuenta de que tu correo no le está llegando a los clientes porque le están llegando como spam, porque te llegan rebotados o Te cosas pueden así. denunciar también, ¿no? Porque si de repente están mandando correo masivo. Pues ya, si te pueden denunciar no lo sé. Te digo yo que sí, Pero- porque eso es un incumplimiento de la ley de protección de datos, porque uno de los aspectos que a lo mejor no hemos previsto, pero que sería interesante hacer una intervención, es que hoy en día tener un sitio web implica también obligaciones legales, desde el punto en el que registras usuarios con datos de carácter personal. Entonces, eso te obliga a preocuparte de verdad por la seguridad porque te pueden caer unas sanciones desde la Agencia de Protección de Datos de órgano. Porque hay agencias que se dedican a hacer spam legal. Lo que más interesa a la mayoría de los sitios web de Joomla es la base de datos de usuarios, Claro. porque eso es lo que vale dinero. Porque tú no vas a tener allí... Y sobre todo de email, bueno, sobre todo muchas cosas. No, pero Email. todos los datos personales. Claro, claro. Eso cotiza, entonces pues tú tienes que preocuparte de no dejarlo, no hacerlo vulnerable. Es más, es que es una obligación tuya como titular del sitio web. Pero bueno, No, pero sí es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Hay gente que dice, bueno, un nombre de usuario, un email es un dato personal. Entonces, ¿quién piensa que sí? ¿Quién piensa que no? precisamente es el siguiente que voy a hacer. Yo como si no entiendo de ese tema, no me mojo. No voy a hablar de algo que no sé, ¿no? Pero se llora ¿me estoy igual, hablando? cuando te llega la sanción de 60.000 euros, se llora igual que cuando te hackean igual. O sea, las lágrimas son las mismas, como pera de agua. Pero yo lo más, si me llega la sanción de 60.000 euros, te lo aseguro. No te creas, depende del trabajo que hayas invertido en sacar adelante tu sitio web. No es más faena, pero vamos, la sanción de 60.000 euros yo. Y una pregunta. Yo esto no lo he hecho y no sé si se puede hacer. Si yo tengo una copia hecha de la quebra de acá, yo no puedo coger esa copia y tener como dos, o sea, dentro de mi propio hosting, pues tener dos carpetas, una preparada por si a mí se me jode la página, pues redimensionarla hacia el otro lado. Eso se puede hacer. Pero si está dentro del mismo hosting, si te borro la Sí. carpeta, la puedo tener en otro servidor. Aparte, En ¿no? En otro sitio, que no se hace, desde un sitio no se puede acceder al otro. Vale, o sea, Entonces sí, es como si yo tengo una copia en mi Dropbox, porque yo he conectado aquí con mi Dropbox y me mando una copia allí, y después tengo mi sitio web. Tengo la copia fuera. Claro, Está pero fuera, se sí. supone que eso también a nivel de DNS, no, si tú, por ejemplo, cuando es un dominio normalmente te asigna por dos DNS, ¿no? Las DNS son la IP donde apunta el dominio. Normalmente, depende del servicio que tenga, pues tener una IP en un DNS y a lo mejor el otro DNS tiene la misma IP, pero que se suele hacer, o otra IP.
¿Eso qué conllevaría? Que la segunda IP es que está apuntando a otro servidor. Y en digamos que tiene un presupuesto elevado, que quieres tener esa gestión, tú puedes tener en 2 servidores la misma web. De forma de que si chapas una, la bloqueas, pues directamente la DNS detecta que la primera no va y se va para el otro. En los sitios caros, con presupuesto, tienen servidores en espejo y claro, sí, pero es otro nivel, ¿no? El típico una copia de otro disco duro, de otro disco duro, de otro disco duro, y al final tiene 8 discos duros archivos con la misma información, por si se va el primero, el segundo y el tercero. Hay algo así hay algo que es muy característico, que es cuando tú haces una búsqueda de Google, vamos, hay mucha información aquí, pero se supone que tú haces una búsqueda y te dice 1 millón de resultados, y a lo mejor le das otra búsqueda y te dice 900, 1000. Pues ahí en ese momento puede que a lo mejor un servidor de España se haya caído y está tirando de otro, ¿no? Por lo menos eso dice también, habría que contestar eso, ¿no? Pero digamos que los resultados que te está dando es porque la respuesta no es del servidor que se encuentra en España. Entonces la indexación es diferente. Realmente la respuesta que estamos hablando de Google, ¿verdad? Es una de Google también depende de por dónde has navegado tú, por dónde ha navegado otra persona, en fin. Cambia mucho, yo creo que ese es otro mundo. Os voy a contar el hack que yo me he encontrado así que más me sorprendió en una página, y era uno que yo veía, yo mirando el código me encuentro que hacía un wget y se bajaba un archivo de otra página web. Digo, bueno, voy a bajarme yo el archivo también. Estaba metido en una imagen, ¿sí? Perdona, ¿sabéis todo lo que es wget? No. Es que el informático ingeniero se ve que maneja Linux, pero es un comando de PHP que te deja descargar un archivo. No, sí, Entonces, esta página llamaba un archivo que era una imagen y se lo descargaba, y claro, era una imagen que realmente dentro tenía código y hacía unas cosas. Entonces yo veía, me descargué la imagen, lo abrí y digo yo, y llama a otro servidor y hace lo mismo, wget y se descarga otra imagen. Yo empecé ya a mirar, ¿no? Y ya me parece que había saltado ya 4 o 5 servidores, ¿no? Y mirando código me encontraba que había Socket, que tenía para mandar email, me encontré que intentaba compilar un programa en lenguaje C, digo, bueno, si encuentro un servidor que deja que compile archivos de PHP, no sé, empecé así a analizarlo, tampoco profundicé mucho, pero me quedé sorprendido del hecho ese, ¿no? Que iba saltando de servidores. Y por lo menos, ya te digo, 5 o 6 saltos que pegué yo siguiendo en la pista, ¿no? Y me iba encontrando eso, que habría comunicación entre servidores, que intentaba mandar spam, que intentaba compilar un archivo. Y digo, a saber lo que este hombre está intentando hacer con esta red que se tiene montado, ¿no? Y todo eran sitios Joomla 1.5 que habían sido hackeados. Entonces, bueno, más o menos he contado qué podemos hacer. Esta es mi caja de herramientas, os las he ido mencionando. Activa Backup para hacer copias de seguridad. Mi recomendación es la versión Pro, porque podéis automatizarlo y podéis hacer que la lleve fuera de servidor. Hay una forma de automatizar el Activa normal también, ¿no? Pero yo creo que por el precio que tiene, yo optaba por la Pro y me hablaba de problemas, ¿no? Además, muchas veces hay cupones de descuento por lo que sale hasta más barato. Admin Tools, que también la hace la misma gente de Activa Backup, que os deja buscar en los archivos, os deja cerrar la carpeta de administrador, tiene un firewall interno también, ¿no? Y una serie de cosillas de herramientas administrativas que a nivel de seguridad nos va a venir bien. Otra extensión que es de pago es RS Firewall, muy parecida a Activa Backup también, con lo mismo, lleva un log de los intentos de acceso erróneos al administrador, te permite cerrar la carpeta de administrador, te permite cerrar... No estoy seguro, no, esa es JSQL. Bueno, te deja hacer tiene una serie de opciones también de buscar archivos y tal. Este de pago un pelín caro, me parece que estaba en 50 €, pero estaba bien. JSQL, para lo que os he comentado antes, para proteger la carpeta del administrador. También os vale para bloquear direcciones IP, si en tu caso, por ejemplo, que has detectado que un día ha habido muchas pruebas, puedes probar a bloquear esa dirección IP para que no vuelva a acceder a tu sitio.
Y también eso para cambiar el path, para que no sea mi sitio web.com/administrator, sino que sea gestión o el nombre que vosotros queráis. Eso es muy interesante. Vale. Admin Tool hace también... También deja hacer el cambio de... Te permite cambiar la URL, añadirle un poquito detrás, te permite proteger, o sea que es que yo RS Firewall y JSecure se los come Admin Tool. Pues yo he pagado por los dos. Si he pagado solo por eso te lo digo. He pagado por Admin Tool y por JSecure. Y por JSecure pagué por el tema del cambio de directorio, o sea que no me he dado... Se me ha colado... Está un poco escondido, también te lo digo. Está un poco escondido. Entonces, Pues es que el JSecure valía 6 euros. Es que a veces... También, claro, por 6 euros no te calentaba la cabeza. Entonces, bueno, esta nube de aquí ¿Cuál es más intuitivo de los dos? Ya que más o menos son... Una vez que sabes dónde está la configuración, Admin Tool es nada más que, o sea, es rellenar un sitio. Admin Tool hace más cosas, ¿no? También que JSecure. Entonces yo... A mí me gusta de RS Firewall el tema del aviso de cuando intentan entrar en administrador. También lo También lo tiene esa. Claro. Es que a mí me viene, o sea, cada vez que se detecta el email, pues metes la IP, la bloqueas a nivel de servidor y ya... Y recibe la notificación. Claro, pero coges la IP, la metes en el servidor y ya bloqueas esa IP. ¿Y eso lo hace manual? Claro, es decir, cuando te llega un aviso diciendo que te están intentando entrar a una ruta que sabes que no es la suya porque le has metido una coletilla. Administrator, por ejemplo, un dominio que le has metido la otra extensión, que le metes cualquier nombre. Entonces notas que alguien está entrando de forma masiva, ves que a lo mejor en 10 minutos ha entrado o en 20 veces de la misma IP y te llegan los 20 avisos. Entonces esa IP está claro, luego la buscas, haces un whiz de la IP y te aparece que es de Rusia. Entonces, evidentemente eso huele mal. A la lista negra. Y entonces la coges a nivel de servidor y la metes en IP Blue. Pero lo hace manual. Admin Tool lo hace automático también. Y además te permite... No, pero no, la quita del suyo, pero yo te digo a nivel de servidor ya no entra nadie. Bueno, ya, claro, pero después todo eso puede... A nivel de HTAC, me imagino, porque eso lo que hará eso de escribir el fichero HTAC, ¿no? Conforme tú bloqueas una IP, él reescribe el fichero HTAC, me imagino, y le mete la directiva al fichero, porque eso al final... Lo que tú estás planteando, Enrique, lo puedes hacer con HTAC. Sí, pero lo que pasa es que a nivel de hosting yo ya veo que me lo está haciendo con mucho web, entonces la meto ahí y ya no tengo que... Claro, porque si no gestionas la web y es otra persona la que está haciendo, tú dices, mira, para que no dé la lata, la meto ahí y ya no le va... Y a lo mejor esa persona que tiene ese Joomla no tiene puesta esa función, pues se la pongo a nivel del servidor y ya no le da la... Más eficiente. Pero es que tienes tu propia lista negra de IP y la vas metiendo y... Claro, porque es decir, eso se hace a nivel de compartido, depende también de quién administra el hosting, ¿no? Pero a nivel de compartido yo como lo que me hace es evitarme problemas, pues sé que esa IP me va a dar problemas. Pero eso creo que es una herramienta que CXS, Eran 10 minutos. que es A nivel del servidor, Puedes quitar un cuarto de hora. que cuando está localizado, que intentan acceder, automática también, ¿no? lo meten en la lista negra. Pero Bueno, De hecho, hay Ahora muchas sí, veces... si os parece, hay después muchas- seguimos. Seguimos. Para que no le pisa tiempo aquí a mi compañero. Tenemos el servicio de MyJoomla que nos lanza una auditoría completa sobre el sitio web, ¿vale? Entonces comprueba muchos puntos y después nos manda un email y nos dice en qué punto falla, cuántos archivos falla, qué archivos son los que fallan, en fin, y una serie de información que nos puede venir bien para dar una visión global de cómo está nuestro sitio. La primera vez es gratis y la siguiente es de pago. Entonces, bueno, la primera auditoría podéis lanzarla gratis y veis cómo está el sitio. Es un servicio muy útil y yo creo que es de lo básico que debe estar. MyJoomla has dicho, MyJoomla. MyJoomla. Exacto. Después, resulta que hay antivirus como Avast o Kaspersky que cuando tú los lanzas sobre la carpeta de un sitio de Joomla es capaz de encontrarte código malicioso, puertas traseras y cosas así. Entonces yo lo descubrí un día por casualidad porque me bajé una copia, traje el contenido de un zip y me saltó el antivirus. Digo, ¿esto qué es? Y yo no sabía que los antivirus también buscaban esas cosas, entonces está bien porque lo lanzas ahí y a lo mejor te encuentras algo, ¿no? Para tener una primera visión también es bueno. Es que es muy potente, ¿no? De hecho, ¿no? Yo
uso los dos, porque en el trabajo tengo licencia Kaspersky y en casa tengo el Avast, ¿no? Y de los dos detectan. Tenemos Notepad++, o Komodo, ya lo he mencionado antes, para eso, para lanzar búsquedas dentro de los archivos. Que tú le das la carpeta, el directorio que tú quieres que busque y él se pone a buscar dentro. Entonces tú te olvidas y después llegas allí y te dicen que archivo ha encontrado esas cadenas, ¿no?, sospechosas, para que lo podamos buscar a mano. Y después por último tenemos una herramienta que se llama Metasploit. Y eso por SSH no te resulta mejor así. Por SSH, claro, puedes lanzar un find, un comando find también, pero yo que soy un amigo de la interfaz visual, nunca me acuerdo del comando exactamente cuál era. Entonces, como muchas veces tengo las copias descargadas en el equipo, lo lanzo así. Incluso en el Mac, con el Finder, busca dentro de los archivos. Yo uso Notepad también para búsquedas de muchos archivos. Sí, porque lo uso en Linux con Google, porque es que no he encontrado uno en Linux, no me acuerdo del comando y uso la búsqueda en archivos. Curioso detalle. Para que veas aprendiendo la herramienta. Bueno, la última, Metasploit. Metasploit es una herramienta que se utiliza en auditorías de seguridad web y tal, para hacer pentesting, test de penetración. Entonces, tú con esta herramienta tienes una base de datos de vulnerabilidades conocidas en Joomla y tú puedes lanzarlo contra un dominio web, contra un sitio web, y él se pone a probar. Y después te puede dar información interesante, te puede decir qué versión de Joomla está utilizando, qué extensiones tiene instaladas o cuáles de esas extensiones que tiene instaladas pues, son vulnerables, ¿no? O qué versión tiene, ¿no? Y tal. Entonces nos puede servir para ser buenos o malos, ¿no? Depende, para lanzarlo contra un sitio web y averiguar un poco, ¿no? Buscarle las cosquillas, si tiene extensiones vulnerables, si tiene ¿Es un programa, un servicio o qué es? Es un programa. Es un programa. Un programa. Lo hay para Windows, para Linux y para Mac creo que cuesta un poquillo montarlo. Yo que vi los pasos y dije, lo monto en Windows. y termino antes. ¿Vale? Entonces, hay vídeos en YouTube que explican cómo funciona. Yo quería hacer una demo, pero he tenido un problema, tiene una licencia de comunidad y tal y no consigo validar la licencia, entonces no voy a poder hacer la demo que tenía pensado. Pero hay vídeos en YouTube que se explican, ¿no?, cómo hacer la auditoría y se ve que es capaz de detectar qué versión de Joomla hay, qué extensiones tiene y tal. Lecturas recomendadas. Si queréis un poco ver cómo se explotan algunas vulnerabilidades de seguridad, nosotros en Ayuda Joomla publicamos una que era súper sencilla de explotar, que era para los Joomla con versión inferior a la 1.5.6. Después en el blog de Jeff Channel, ahí me explico una subida de privilegios que funciona tanto en 1.6 como en 1.7 como la versión inferior a la 2.5.2, que explica cómo, vaya, básicamente te cuenta que tú desde el frontend te puedes registrar y subirte los privilegios para ser usuario administrador. ¿Vale? Entonces, por eso, sobre todo para ilustraros a vosotros que la importancia que tiene de actualizar las versiones, ¿no? En el caso de este vídeo que lo he comentado, era un SQL Injection y además era súper tonto porque en el formulario de recuperación de cuentas, si le ponías una comita a uno de los campos, saltaba y te dejaba cambiar la contraseña del administrador. O sea, era un fallo muy curioso. Y después en el blog de Security by Default tenéis un ejemplo de SQL Injection pero a ciegas, ¿no? Y que afectaba a las versiones 1.7 y a la 2.5.1. Pues si queréis echarle un rato, este es un poco denso porque es un fallo difícil de comprender. Este es más sencillo de entender y este está tirado. Entonces, yo os había dicho que iba a hacer unas demos, que le enseñara cosillas, pero me quedan 5 minutos. Entonces, vamos a ver qué tengo por aquí. Que no se mueve, ¿no? Ahora. Vale. Entonces, esta es la imagen que os he comentado antes, ¿no? Tengo ahí una imagen ll.gif, no se previsualiza. Y ahora yo cojo, la abro en Notepad++, y bueno, me sale ahí el nombre del hacker, ¿no? Y me sale que hace una serie de cosas, por aquí
se ve cosas de permisos del directorio y tal, ¿no? Un código que hace algo. Esto lo intenté ejecutar, pero no... Me salían algunos campos de formulario, pero no se veía bien. Tengo un ejemplo aquí que se ve mejor, y además se ve lo que he comentado antes de ocultar el código. ¿Vale? Fíjate, yo llego y me encuentro un código PHP, URL de code y un chorro de números. Otro código PHP y hace otra serie de cosas. ¿Eso qué es? Vale, eso está oculto. Entonces, si yo me llevo este archivo, voy a copiarlo. ¿No lo copiado? Vamos. Sí. Pero yo personalmente a mí eso me queda muy grande. Yo lo que tú, el palabrón que has puesto tú ahí, para mí es como si es... Pero para ti, para todo el mundo quiere decir que al final está codificado con una función, entonces... Pero bueno, es lo que dice que lo que hay que hacer es buscar ese tipo de líneas y te va a dar una pista de lo que puedes ¿vale? hacer. Ese tipo de líneas son sospechosas. Fija lo que tiene ese archivo dentro. Tenemos un shell que me deja, entre otras cosas, si me vengo aquí abajo, este es el directorio de este ordenador. Yo me puedo venir por aquí, ¿ves? Este es el directorio del WAN, me vengo por aquí, la papelera de reciclaje, el disco duro, el Call of Duty. Ay, yo este momento ¿Vale? Ciérralo ya. Ese parece el porno. Entonces, bueno, en un servidor también te deja... Pero Ese que revisar la de... Entonces... Un saludo de la CAE. Es que digo, está tirando para arriba y ya la he liado. Entonces, bueno, nos deja esto en un servidor web me deja navegar por los ficheros, ¿no? La persona que ha entrado inyecta este archivo y se pasa por mi servidor web, pero después tiene cosas para lanzar sentencias SQL, aquí hay algo que pone D2, me imagino que será para ataque D2. O sea, una consola y todo. Exacto. Kill code es para no dejar huellas. Se autodestruye, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, puedes hacer una serie de cosas, ¿no? Y después, bueno, aquí, en este caso no lo dice, pero normalmente pues te dice la dirección de PHP, ¿no? Y una serie de cosas, ¿no? Tiene MySQL, no tiene SQL Server. En fin, te da información del servidor y te deja, claro, moverte por los archivos, borrarlos, editarlos, subir archivos, cambiar permisos. Si entras al archivo configurate.php, si entras al archivo configurate.php, puedes coger el usuario y la contraseña de la base de datos, te va a la pestaña SQL y empieza a lanzar comandos y te lleva información. Y este archivo nosotros nos lo hemos encontrado en la web en el sitio web de un cliente, ¿no? Y son, en fin, están son cosas que aparecen en el día a día nuestro, ¿no? De que o lo podéis encontrar en nuestros servidores y tal. Otro que tengo aquí, este es un poco más cutre, y era en un archivo index.php. A ver, está aquí al final. Vale, esto es un Joomla 1.5 y el archivo index.php estaba modificado en la base de datos con permiso administrador. ¿Sabes? Entonces, os podéis modificar los archivos, vosotros pensáis que está bien, o incluso os plantean un archivo que tiene un nombre muy parecido a un archivo que utiliza Joomla y realmente tiene código malicioso, pero te ha puesto el nombre parecido para que tú dudes, ¿no? Si más o menos te conoces los archivos que te puedes encontrar por esas carpetas, y se parecen mucho, pero a lo mejor puede tener sorpresas. Y 7, pues entonces yo creo que no os voy a contar nada más. Si tenéis preguntas, aunque ya hemos resuelto una poca, pero si tenéis alguna pregunta más que hacer. Muy interesante. Es habitual que haya tantos hackeos de eso. Sí, es habitual. Si usas 1.5, tienen un problema. Si usas, este verano recibí yo compré los de Paseo, la herramienta esta americana que es no sé cómo se llama. SH4. Sí. Y me mandaron urgentemente que habían detectado un sitio para un
parche que le habían mandado y después lo vi en otra Para la versión 1. para la 1.5, pero vamos, lo mandaban como si fuera urgentemente que lo... Es que lo era. es urgente. Lo era, ¿no? Sí, sí. O sea, La última que se ha detectado este verano es... Es que es una vulnerabilidad que te deja subir un archivo. Y yo te puedo subir el archivo este que te he enseñado del PHP Shell, te lo puedo subir. Y ya puedo hacer lo que quiera en tu servidor. Me llevo la base de datos, te lo borro, lo que quieras. Entonces, ¿Pero aplicaste el parche? No, porque yo no tengo 1. Vale. Simplemente me asusté, lo leí, o me informé, me fui a un vídeo de YouTube, evidentemente. básicamente, siempre actualizado, tanto extensiones como el sitio web, ojito con lo que os descargáis de por ahí, que puede tener premium. Y bueno, yo recomendaría que por lo menos a lo mejor cada 6 meses pues que le pasaréis a la web, por ejemplo, MyJoomla o que contrataréis una auditoría para ver si hubiera entrado algo por ahí, ¿no? Y nada más que contaros, así que os voy a dejar con mi compañero Juan, que os va a hablar de migraciones. Una pregunta por correo electrónico para que no haga falta. Esto es lo que yo quería comentar. ¿Cuál es la situación actual de los CMS ahora mismo en el mundo? Esta no es la última versión, espérate. Claro, me ha roto la buena. Aprovecho ya que has puesto esa imagen. ¿Alguien ha usado tipo 3? Yo hace ya 3 años ¿Y cómo estaba? Hablan bien también, ¿no? A mí era un cliente, estaba desarmado entero, pero vamos, estábamos abandonados. Yo lo vi bastante mal en su momento. Y estaba hablando de hace 6 o 5 años, ¿verdad? Digamos, 5 años no. Si no me importa, voy a cortar porque la verdad que es extensa. No, ahora nos contamos. Es bastante extensa y me gustaría contaros un poquito qué es lo que hacemos. Joomla tiene una de las posiciones predominantes de los CMS en el mundo. Sin embargo, como ha enseñado antes Ale, que me ha copiado la gráfica, me he espabilado, Joomla 1.5, Joomla 1.6, Joomla 1.7 y tal ocupan más de la mitad de los Joomla que hay instalados. Entonces, si hay 40 millones de descargas o más de 40 millones de descargas, imaginémonos que todas funcionan y solamente se la ha descargado a cada persona una vez. Pues imaginaros cuántos Joomla puede haber vulnerables, ¿no? Pues, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay tantos Joomla 1.5? Pues el ciclo de vida de Joomla 1.5 ha sido bastante largo. Lo hemos alargado, lo hemos exprimido al máximo. Ha venido genial. Lo que le faltaba, se hacía una extensión, se extendía la funcionalidad, sin tener que tocar el código. También, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué seguimos con Joomla 1.5? Como le estaba comentando a Enrique, la migración hacia Joomla 2.5, hacia Joomla 3 es sencilla para cuando tienes pocos componentes, cuando no tienes que migrar plantilla. ¿Por qué? Porque eso exige que tú tengas ciertos conocimientos técnicos. Si tú eres un diseñador que te gana la vida haciendo páginas web para empresas, para clientes y tal, tú no vas a tener ese suficiente conocimiento. Ojalá. Bueno, no, que nos quitan el trabajo, entonces cada uno lo suyo. Y luego, ¿qué pasa? Que algunos componentes se han quedado por el camino. Algunos componentes no tienen versión para Joomla 2.5 o Joomla 3. ¿Ahí qué hago? Ahí en verdad estás como secuestrado. ¿Qué hago? Bueno, vamos a ver qué se puede hacer en esos casos. ¿Por qué migrar? Seguridad. He visto que con un pequeño fichero de unos cuantos de cache te pueden hacer un auténtico destrozo. Eso es sobre todo lo más importante, por eso lo quería poner primero. Nuevas funcionalidades. Joomla 2.5, Joomla 3 es alucinante. Puedes hacer casi de todo y no tienes por qué instalar muchas extensiones para lo que antes te necesitaba a lo mejor 10 o 15. Simplicidad. Es lo que hablamos antes. Joomla 1.5, Joomla 1 era bastante complejo de gestionar. Ahora esto yo creo que hay una mejora bastante notable. Y la mayor eficiencia en el usuario, pues las páginas hechas con Joomla 2.5 o 3 son bastante más rápidas en servir. Vale, ¿a qué versión debo o puedo migrar? Es lo que comentaba, estamos limitados a los desarrolladores de los componentes. Si nosotros no somos desarrolladores, migraremos hasta donde nos dejen nuestros componentes. Si no existe una versión en Joomla 2.5, ¿qué puedo hacer? Utiliza un componente equivalente.
¿Cuál es el peligro que tiene de usar un componente equivalente? Que las URLs que tú vas a generar posiblemente sean distintas. ¿Qué tengo que hacer? Redireccionador de Joomla y esto está genial con el redireccionador de Joomla, pero cuando a lo mejor tienes 1000 ítems del componente anterior, a ver quién es el bonito que hace el redireccionador este. El becario. El becario, pues puede ser. Entonces ahí ya tendrías que utilizar otras cosas. Si tu interés es migrar a Joomla 3, pero tus componentes solamente están al 2.5, pues te tendrás que conformar entre comillas con la 2.5. Pero si tú, por ejemplo, quieres migrar a Joomla 3 sí o sí, porque a lo mejor tú ves que el componente que está en Joomla 2.5 ya el soporte cada vez está peor y tal, también puedes utilizar componentes equivalentes. El mismo problema que antes, las URL. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso Google lo penaliza bastante bien. Os podemos dar fe. Caso especial de las plantillas. Las plantillas, creo que hay muy poquísima gente que una plantilla tal como la compra, la instala, le cambia el logotipo de la empresa y echa a andar. Todo el mundo le hacemos cosas. Pues cuando queramos migrar esa plantilla de Joomla 1.5 a la 2.5, pues puede ser bastante fácil o puede ser bastante compleja. Depende de cómo se te esté hecha la plantilla. Si te la han hecho especialmente a ti, has cogido un maquetador web, te has hecho una plantilla para Joomla, específicamente para Joomla. Esas son las mejores, porque sabes que el maquetador web te va a hacer la 2.5, porque esas no las podrás migrar absolutamente. Sin saber, yo digo siempre, nivel técnico nulo o casi nulo en programación. Migrar mi web. Vemos un montón de términos, vemos un montón de cosas que hay que tener en cuenta y nosotros decimos, ya mira, ¿para qué? ¿Para qué voy a migrar? Me falta una componente, porque bueno, a ver, me falta una diapositiva que simplemente decía cuáles eran las razones por las que nosotros me falta un punto, ¿cómo era? El dicho este informático, si funciona no lo toques, ¿no? Ese es el mayor problema que hemos tenido con Joomla 1.5. Nosotros tenemos Joomla 1.5 y hasta que no nos la han hackeado. Del ingeniero. Del ingeniero. Ahora sí. Claro, hombre. Porque el cliente no nos quiere pagar las horas de más, o sea, que eso es una mezcla, ¿no? Pero sí, hay que siempre intentar tener la última versión, aunque sepas que te va a ser costoso en tiempo, y tu tiempo es dinero, al fin y al cabo. ¿Vale? Entonces, hemos dicho que, bueno, nos planteamos la migración y estamos un poco perdidos, no os preocupéis. Estos son los pasos que nosotros seguimos. No tienen por qué ser la Biblia de las migraciones, ni mucho menos. Seguramente tendrán un montón de errores, pero estos son los pasos que nosotros seguimos. Primero, copia de seguridad a nuestra web y trabajamos siempre con la copia de seguridad, evidentemente, y comenzamos con la migración del core. Artículos, los menús, los usuarios, los grupos de usuarios, en fin, las cosas que trae por defecto Joomla, ¿vale? Después pasamos a la migración de extensiones. Yo diría que la migración de extensiones es la más compleja de todo, ¿vale? Porque una plantilla, si te da mucho por saco, compras otra nueva, cambias de look tu web, estrenas un nuevo diseño, un anuncio y queda genial. Migración del core. Es un proceso sencillo, utilizando componentes de terceros o utilizando el Joomla Update en este caso para hacerlo de Joomla 2.5 a 3. Todo el mundo creo que nos sonará JUgrade, JUgrade Pro, Joomla 2XML, el SP Upgrade, que según parece no lo he probado, he intentado ponerme en contacto con el desarrollador para que me dejase una copia para ver qué tal estaba, para enseñarlo, pero no me ha dado tiempo. Así para el Joomla Day me da tiempo. Y luego para el Joomla 3, pues no hay menos versiones compatibles de extensiones, pero sigue habiendo, ¿no? Yo quiero comparar 3. ¿Vale? 3 que estas dos particularmente las he usado, esta la usé porque esta me falló, y entonces esta me requirió trabajar bastante más que esta. Pero bueno, si no te funciona una, tú tendrás que buscarte otro camino, no te vas a quedar parado. Y este es el modelo ideal. Esto parece que le das un botón y te sale recién cocinado el Joomla. Veremos a ver si es verdad. Si me da tiempo para Joomla Day probarlo, intentaré meter un par de transparencias
de cómo funciona y si eso es verdad, para que lo veáis, ¿vale? JUpgrade migra todo lo del core, incluso los módulos que no existen, los menús de los componentes que no existen, las plantillas no, y las extensiones sí. Hay algunas que vienen incluidas las migraciones de extensiones por defecto, por ejemplo K2, y otras tendrías que comprar un plugin en la versión Pro. Los plugins valen 8 euros, $10. ¿10 euros? 8 euros. 8 más, tiene que corregir, si no, no se queda contento. Probablemente además sean euros porque son europeos, no son, Sí. no son americanos. Es que él ya maneja el tema americano y tal, y entonces ya habla siempre en dólares, es una máquina. Bueno, JLXML es bastante más recortado. Sin embargo, tiene sus ventajas. Si tampoco quieres migrar muchas cosas, los módulos, vas a hacer un cambio de módulo y tal, pues, como lo pone ese, que es bastante sencillo. Coges y creas 2 ficheros XML, los importas en tu nueva web, y aquí no pasa nada. Y este es el SPUgrade, que dice que incluso te migra las plantillas, según como estén hechas. Yo me gustaría verla, sobre todo con las plantillas que tienen framework propio y tal. Yo estoy igual que tú, yo he usado el JUpgrade y el otro, pero del otro no hago nada más que oír hablar y también quiero... A ver si me da tiempo a probarlo. Y todo el mundo habla bastante bien de ese. Claro, no hombre, todo esto lo hacen en JUpgrade también. Sí, pero la gente, digamos, pro, últimamente está hablando muy bien de ese. Pues entonces esa es la tarea que tengo para dentro de 2 semanas, echarle un vistacillo. Esto me gustaría verlo. Y bueno, pues digamos, o plantillas sencillas, porque la migra, pues joder, un puntazo. Migración de componentes. Estos son los tipos de migración de componentes que los que yo me he encontrado, ¿vale? No, lo mismo no corresponde a todos los casos, pero bueno, son los que me he encontrado. Última versión del componente, compatible con Joomla 1.5 y 2.5 y 3, o sea, es la misma versión. Es decir, el caso particular de K2, que es la caña, el mismo puede utilizar, el mismo es instalable para Joomla 1.5, 2.5 y 3. Por tanto, la migración, aparte de que JUpgrade te la hace ya, pero si por ejemplo no has utilizado JUpgrade, la migración es tirar. Así que si os van a cobrar, hacéis vosotros y es mucho mejor. Script de migración proporcionada por el desarrollador, por ejemplo Project Force, que da una especie de componente extra, lo que hace es migrarte la versión 3, me parece que era, a la 4. Genial. Migración basada en copia de las tablas de base de datos, es más o menos más de lo mismo. Foca Gallery, Foca Goloa, Foca Comments, hay un montonazo. He visto un par de ellos más esta mañana, se me olvidó ponerlo. No existe el componente compatible en versiones posteriores. Este es el que nosotros nos hemos encontrado que nos dio más coraje. Porque tuvimos que hacer una especie de ingeniería inversa de los datos, cómo se guardaban, cómo se generaban en el nuevo, y tuvimos que hacer código PHP para pasarlo. Además que no quedaba más remedio, en la web se la hackeaban cada 2 semanas, entonces había que coger y hacer algo con eso, ¿no? Además era una web de un colegio de primaria, el que he comentado, y las fotos porno volaban. Pues las madres, pues evidentemente, se alteraban. Componentes hechos a medida. Está muy bien que te haga un componente hecho a medida, que tú lo tengas, que sea exactamente como tú quieras los formularios, que muestres las cosas como tú quieres, pero cuando quieras hacer una migración te supone un problema, porque posiblemente tengas que reescribir gran parte de ese código. Está muy bien, es tu versión tuya, propia, pero eso tiene sus problemas. Esto es una pequeña demo, bueno, la demo es muy sencilla. Yo les quería enseñar cómo yo migro el Foca Gallery. Cualquier persona que más o menos las migraciones van igualmente. Como tú tienes la copia de seguridad hecha, si te equivocas, restauras y ya está. Una migración rápida, ¿vale? Pues esperen, lo hacemos después mejor, por si acaso. Mejor, porque vale que falta tiempo. Migración de módulos y plugins. Yo la experiencia que yo he tenido es que no merece la pena de buscar o cambiar código del módulo de los plugins que no tengan versiones compatibles con Joomla 2.5.3. Porque el Jet es enorme, amplio, tiene un montonazo de extensiones y siempre hay una que hace algo muy parecido o incluso mejor que la que tú quieres migrar. Entonces yo suelo buscar la versión compatible. Si tengo la versión compatible, la instalo de nuevo y la configuro exactamente igual. No me complico en buscar cómo guardaba los datos, migrarlos de un lado a otro. Configuro, eso te va a suponer 10, 15 minutos, te olvidas. Pero, una pregunta. Sí. Pero, ¿tú puedes machacar una versión encima de otra? O sea, cuando yo
yo paso del 1.5 al 3 en la migración, ese módulo lo busco, la actualización o me lo descargo y Es que lo instalo. tú no lo tienes ya instalado antes. Tú cuando pasas la web de 1.5 a 3, los módulos, los que son de externo y no tienen versión automatizada de migración, eso no los pasas. De hecho, cuando tienes el gestor de módulos, el módulo estará despublicado porque no existe. Está ahí, pero no está. Esto está hablando de nueva instalación y configuración. Pues tú crees que realmente tienes el módulo para Joomla 1.5, lo tienes instalado, te descargas el que es para 2.5, lo instalas, lo configuras, le haces las adaptaciones visuales y se acabó. No tienes que complicar. Ya está. ¿Para qué complicarse? Y sin embargo, por ejemplo, si utilizas versiones compatibles, por ejemplo, a lo mejor puedes requerir que hagas algún tipo de ajuste. Por ejemplo, aquí no he utilizado el típico plugin de contenido que te resalta el código PHP, por decir algo, o otra cosa, no tiene por qué ser eso, ¿no? Pues si ese plugin no existe en Joomla 3 o en Joomla 2.5 y tienes que cambiar por otro, tendrás que cambiar las llamadas a ese plugin en el contenido dentro de la base de datos. Son plugins fáciles de hacer, pero claro, tienes que saber un poquito de programar, ¿no? En fin, no sé. Para cambiar la llamada es muy fácil. Lo que hace es buscar la cadena y cambiarla. Sí, pero que hay un, no sé si lo han usado, replacer de los de non-number. No aprendo todos los días. No, hombre, es que pasas cosas, yo lo uso para eso, exactamente. Claro. Y entonces esa te permite, es un componente de Joomla, Sí. y te accede a la base de datos y tú le dices, búscame esta cadena en la base de datos y cámbiamela por esta. Y puedes darle incluso del tirón, házmelo todo, o ve paso a paso. y venga, aceptar. Y para ese tipo de cosas, ¿Cómo has dicho que se llama? ¿Replacer? ¿De quién era? no number, lo de Sí. Advanced Module Manager, Cache Cleaner. Sí. Lo voy a añadir. Pero desde PHP No, desde Joomla. No, desde Joomla. Es una pantalla de Joomla y tú lo llamas y te muestra mucho mejor. Te olvidas de miento. El replacer es otra cosa. DB replacer. También existe el replacer que te permite cambiar en el HTML que tú sacas, que te busque una cadena y que tú la cambies por otra, con lo cual tú puedes poner como llamadas tuyas propias dentro del código y que te la sustituya por otro. Pero para esto es DB replacer. Bueno, lo pondré para que es interesante saberlo. Migración de plantilla. Los tipos de plantilla con las que nosotros hemos encontrado, versiones comerciales y o gratuitas con compatibilidad. ¿Cómo actuamos? Instalamos, las configuramos y les añadimos las personalizaciones de CSS y de HTML que hemos hecho. Esto normalmente suele hacer falta sí o sí, porque la manera que se genera, por ejemplo, los módulos de menú son distintas en versiones, entonces a lo mejor si tú le has hecho modificaciones a tu código tendrás que hacérselo ahí, tu código CSS, pero bueno, si no habéis modificado el código CSS, haciendo eso, no vais a tener problemas, ¿vale? Versiones comerciales y o gratuitas sin compatibilidad. Tendrás que hacer adaptaciones de código. Estas pueden ser más complejas o menos complejas, depende de cómo esté hecha la página, en la plantilla. Más sencillo, quizás podéis encontrar el caso, me parece que hay algunas de Rocket Flame, que son los ejemplos que vi, en las que simplemente tienes que regenerar la estructura de directorio de ficheros de la plantilla, cambiar el template de style, quitar el params.i, no sé qué, unos cuantos ficheros, y la plantilla te funciona. Genial, no tengo que hacer nada. Y son 10 o 12 líneas de instrucciones de lo que tienes que hacer, que cualquiera puede hacerlo. Supongo que esos serán los casos menos típicos. ¿Cuál es el caso más típico, más complejo? Tienes que modificar el código propio de la plantilla. Ya, por ejemplo, casos en los que yo me acuerde, los parámetros de la plantilla ya se llaman de otra manera. Las llamadas a los datos de un artículo son distintas ahora. Entonces, eso son cosas que tendrás que ir cambiando. Sin embargo, existe mucha documentación en inglés, sobre todo, para hacer esas modificaciones. Si os manejáis un poquito con el inglés, quizás podráis llevarlo. Y a lo mejor de una migración de una plantilla que hagáis a otra, os hacéis expertos y dentro de nada venís vosotros aquí a explicarlo a nosotros.
¿Que no quieres complicarte? Un cambio de look. ¿Qué tanta historia? O si no, te creas con la plantilla de T3 Fresbola Blanc y te montas tu plantilla de nuevo y ya está. No os compliquéis. La plantilla yo creo que es lo menos importante. Lo importante es la seguridad y el look. Pues bueno, es una cosa bonita y eso. Una cosa que nos hemos encontrado es que las odiamos con avaricia. Las plantillas creadas con Artister. ¿Por qué las odiamos? Porque si tienes el fichero este que te genera Artister y después te saca la plantilla, genial, esto te coges, te sacas otra versión y esto es el número 1. ¿Qué suele pasar? La empresa viene, esto me lo ha hecho un informático o un diseñador y yo ya no tengo contacto con él, por tanto no tengo ese fichero. Y en ese caso son bastante costosas de adaptar, porque tienen muchas capas, muchísimas capas. Él sobre todo son las que se lo ha comido mal y tiene muchísimas capas que modificar. Entonces son bastante complejas. Ese muchacho que me decía que le hicieron una rebaja. Digo, sí, pero si te cobro nada más por la plantilla casi. Pero bueno. ¿Y era de Artister? Sí. Claro. Y era una plantilla. Un montón de morralla. Es que era una plantilla sencilla, pero creaba una cantidad de capas y de código HTML inservible que era bestial. Y esa plantilla la podía hacer con la T3 Blanc, pero la podía hacer perfectamente. Si alguien no conoce eso, Artister, que ni lo investigue. Está bien, pero si tú tienes el programa comprado y tú tienes tu ficherito de origen, bueno, puedes hacer una plantilla bastante curiosa. Yo la verdad es que ni lo he usado. Mi consejo es ese, que si alguien no lo conoce... ¿Para qué? ¿Para qué hemos empezado ahora, no? Que tontería. Ahora, en su momento cuando salió, tenía su gracia porque era lo único que te hacía, pero ahora que hay 40 frameworks y no merece la pena. Porque es como programar antes con Dreamweaver, por ejemplo, que te metían un montón de cabeceras y cosas en mil sitios. Resultado final que tenemos que tener después de nuestra migración. Una web con un aspecto muy similar o casi idéntica y muchas nuevas funcionalidades de administración, aparte de lo que hemos escuchado de la seguridad. Dice, he migrado la web, todo me ha ido genial, sin embargo, este formulario de registro es que le faltan campos. Es que yo lo he migrado y va bien, aquí se han perdido cosas. ¿Y tú estás seguro que tu core de Joomla está limpio? ¿Es el original de Joomla.org? Es que eso es lo que suele pasar. La gente tiene que hacer un formulario de registro y tiene que guardar la dirección o lo que sea y modifica el core de Joomla para guardar esos datos. ¿Qué es lo que pasa? Tú migras, si eres capaz de migrar, porque hay cambios que lo que hacen es que te peten las extensiones de terceros, y si eres capaz de migrar, pierdes esa funcionalidad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Anulas el hack, ¿vale? Sobrescribes los ficheros con los originales, realizas la migración y después haces el hack, pero bien. Si tienes que hacer un formulario especial, hay muchos componentes de formularios para crear registros ampliados, por así decirlo. Te vas a evitar problemas. Me parece que Chronophone eso lo hace súper bien. ¿Para qué te vas a poner a modificar código? De formularios concretamente y... Sí, yo Esto fue un caso concreto que nos llegó una tienda virtual para migrar y nos encontramos que las tablas de usuario habían sido modificadas y le añadieron el DNI, una serie de información adicional y claro, utilizando VirtueMart te proporciona una herramienta automática para migrar, pero no migraba. Qué raro esto, hasta que nos dimos cuenta dentro que estaba modificado y evidentemente se lo tuvimos que notificar al cliente, mira, esto lo ha modificado y la migración ya es más compleja. Pues eso se puede, pero claro, ya lo que valía uno, no ya vale. Es las trampas que tú has hecho antes o que te han hecho antes, más bien, porque mucha gente es que no es consciente de lo que le han hecho. Si él simplemente sabe que la gente rellena el formulario y se guarda los datos. Las trampas que te han hecho antes las pagas después. Porque claro, si es un negocio, yo no puedo perder mis datos, ni tampoco puedo tener mi negocio vulnerable, porque vaya, aparte de la multa económica de la agencia, vaya imagen que puedo dar yo como empresa si me viene aquí, me entran en mi web y aparece la bandera de quién más coraje os dé. Yo el consejo que siempre doy, se cree la gente que es porque no conviene. Web con la que tú ganes dinero, web con la que tienes que tener mucho cuidado. Tu manera, es tu pan de cada día.
si tienes que tener actualizadas, si tienes que invertir en componentes buenos, yo creo que merece la pena. Nosotros hemos aprendido, nosotros éramos unos guerreros, y hemos aprendido con palos. ¿Y quién no? Ahí está. Incluso nos descargamos películas de internet y todo. Te ha quedado todo registrado, tú lo sabes. Esto cojo yo como parte de Pero la tenemos no pasa absolutamente Viene aquí nada. abogado ya directamente. No pasa absolutamente nada. Cambio el disco duro y no pasa nada. Le hago un Bárcena y... Le hago un parte nadie aquí, no me vaya ni bien. Conclusiones. Es una acción necesaria, por lo que os comento, sobre todo si os paga la factura la web, ¿vale? Hacerlo, dedicarle el tiempo que necesitéis. Proceso que, aunque repetitivo, puede ser bastante complejo. En los casos en los que se han utilizado componentes a las bravas, o incluso nosotros, luego lo que parece una migración muy compleja, no lo es tanto porque el cliente ha dejado 6 componentes que no usa instalados. Tú llegas allí y le dices, quiero migrar este, y esto es, y esto se llama tanto. Si esto yo no lo uso, ¿para qué no lo dejas? Que encima lo dejas desactualizado, le estás abriendo las puertas de tu casa. Ganancia enorme con el resultado. Funcionalidades, facilidad de gestión, seguridad, tranquilidad, no duerme mejor por las noches. ¿Vale? ¿Dudas? Una pregunta. Las migraciones del 2.5 a la 3.2 ¿se aconseja, o yo he leído que se aconseja que se espere a la 3.5? La migración de una 3.1 a la 3.5 va a ser una cosa... No, de la 2.5. Sí, yo quiero decir que se aconseja porque como la versión de largo soporte va a ser la 3.5, pues... ¿Cómo esperaría? No, yo tengo la 2.5. Yo me espero a la 3. Ya, vamos a ver, el ciclo nuevo de desarrollo de Joomla, porque antes, como ha puesto antes Alejandro, el ciclo, o no, ha sido ahora, el ciclo, el Joomla 1.5 es una versión que hace 4 años. O sea, ha tenido un ciclo de desarrollo larguísimo, hay 26 versiones de Joomla 1.5. Cuando Joomla cambió el ciclo de desarrollo, lo que quería evitar era precisamente eso, que no hubiera que esperar 4 años para introducir nuevas funcionalidades, entonces acelerar un montón. ¿Qué pasa? Que o sea, por un lado es una ventaja, por otro lado es un inconveniente. Te obliga a estar actualizándote constantemente. La estrategia que hay, la primera versión que sale de una rama nueva, por ejemplo, la 3, que es la que hay ahora, la 3.0, es como la versión de prueba. Hemos cambiado un montón de cosas, hemos metido un montón de cosas nuevas, entonces la primera, a esa no conviene, en principio, salvo que sepas lo que estás haciendo o necesites alguna funcionalidad muy concreta, a esa, si ya tienes una página en la versión estable, que es la 2.5, no es aconsejable cambiar. A la 3.1 ya digamos que ha tenido un rodaje, la 3.1 no es más que la 3.0 con un rodaje y unas cuantas funcionalidades más, en teoría pequeñas, o sea que no es un gran cambio con respecto a la anterior. La 3.2 es otra vuelta de tuerca más sobre lo que ya se hizo, con lo cual la 3.2 se espera que sea todavía más estable. ¿Qué pasa? Que ahora mismo va a salir la 3.2 tenía que salir a final de este mes, pero la han retrasado para hacer las pruebas a final del mes que viene. Yo me esperaría un mesecito más si acaso. Si quieres cambiar de la 2.5... Es que yo no la quiero cambiar. Pues no te hace falta, ¿no? Pero que no. Entonces, a menos que si no la quieres cambiar, no te hace falta. Ahora mismo puedes estar la 2.5 perfectamente, que si lo que buscas es estabilidad, lo suyo es que pase de la 2.5 a la 3.5 y de la 3.5 a la 4.5. Siempre de premio en premio y más estable. Esa es un poco la idea. Entonces lo que ahora está el mercado bueno para los que os dedicáis a las migraciones, ahora con la 1.5. Claro, es que la 1.5 hasta ahora se iba, digamos, tirando con la cosa que es una versión muy estable, es que hasta 4 años, que hay un montón de extensiones. A lo largo de este año, para empezar, ya no encuentras extensiones en el directorio de extensiones porque las han quitado. Hay un archivo, digamos, que ya no se puede modificar, y después que es insegura, que ya si te descarga la 1.5.26 te la instalas, es insegura, porque el parche ese no se lo han añadido, digamos, el parche lo ha contribuido un miembro de la comunidad y está ahí un poco de aquella manera. Hombre, se ha facilitado un poco la cosa para que se pueda. Entonces la 1.5
Hay negocio ahí. Pues felicidades a los que podéis ganar dinero por ahí. No sale uno rico con eso. Bueno, pero yo qué sé, ¿no? Está la cosa muy fumada. Bueno, pero yo quería preguntarte una cosa que yo entiendo que es muy importante en las migraciones, que es el SEO. O sea, tienes un posicionamiento en función de unas URL que han generado infinidad de componentes distintos, y muchas veces, yo digo, ¿cómo se afronta una migración en la que tú no puedes, digamos, contar con la última versión de todos tus componentes y además que te lo hagan todo automatizado y que en los enrutadores, o sea, las URL se generen de manera idéntica a como lo hacía la versión anterior? ¿Cómo se afronta eso para no perder el posicionamiento que tienes en función de las URL? ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Una muy buena pregunta, ¿eh? Claro, es que me quiere poner en aprieto, No, es que eso es lo que más importa. Bueno, aparte de seguridad, etcétera, lo que más le preocupa al titular de un sitio web, que a base de muchas horas y mucho esfuerzo ha conseguido posicionarlo, es no perder ese posicionamiento. Y la migración, uno de los principales obstáculos que presenta es el mantener ese posicionamiento, puesto que el cambio de versiones puede implicar modificación de las URL. Entonces, esa es una preocupación, digamos, evidente, ¿no? Me imagino que os plantearán los clientes, supongo. Los clientes eso no lo saben. No lo saben. ¿Y lo del redimensionamiento 303 no tiene nada que ver? ¿Qué? El redimensionamiento, El 301, sí, claro. El 301, Claro. ¿tiene algo que ver con esto? Claro, lo que hace es que cuando te vienen las visitas con la URL antigua, tú las rediriges a la Pero entonces vosotros generáis scripts o sea, tenéis que analizar el enrutador de cada componente con un script a lo mejor. Esos casos son los de menos, pero sí, cuando hace falta se hace. Realmente, normalmente lo que es el core siempre conserva la misma URL, y si existe versión compatible del componente también va a conservar la URL. No, el problema está cuando tienes que cambiar el componente, o por ejemplo en el caso del componente